Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio al periodo 4, que abarca la unidad 7 y la unidad 8. Estos dos periodos nos habla de la literatura salvadoreña, del origen, dónde y cómo nació la literatura en El Salvador. Y vamos a estudiar el indicador del logro que dice: reconoce con entusiasmo las características de obras y escritores de diferentes generaciones salvadoreñas y reconoce las obras y los aportes literarios de Francisco Gavidia y Arturo Ambrogi. Quiero decirles de que en El Salvador hubieron tres escritores que dieron origen a esta literatura. Allá por 1910 aparecieron don Alberto Maferrer, don Francisco Gavidia y don Arturo Ambrogi. No es que nacieron ellos, sino que nació la literatura. Y vamos a estudiar en ella, bueno, la prueba diagnóstica la vamos a discutir en el chat. Ustedes la pueden observar, pueden leerlas, pueden analizar esas preguntas y luego las discutimos en el chat. Ahí les he colocado unas 5 preguntitas para que ustedes tengan el conocimiento o qué es lo que ustedes conocen, ¿verdad? De esa literatura. Bueno, la literatura salvadoreña fue fundada, o los fundadores son Gavidia, Francisco Gavidia, Arturo Ambrogi. Y son obras costumbristas. ¿Por qué se llaman obras costumbristas? Porque habla de las costumbres y tradiciones de nuestros pueblos. ¿Cuál fue el origen? El origen se dice que la literatura salvadoreña puede rastrearse antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Antes de esa época, cantos y leyendas de origen pipil y náhuatl se transmitían de forma oral. Lastimosamente no quedaron evidencias escritas de esos relatos. Como podemos observar, esas tradiciones que vienen desde que estaban nuestros antepasados precolombinos, ya existían, ¿verdad? Ya existían esas narraciones, conocemos o sabemos que ellos eran grandes hechiceros. Y desde ahí viene la evolución, la mezcla que trajeron los españoles con nuestros antepasados. El origen. El romanticismo llegó a través de los escritores españoles, siempre, ¿verdad? Nosotros tenemos un legado, ¿verdad? De España. ¿Por qué? Porque nosotros somos, no es que seamos descendientes de España, pero sí, ellos fueron las personas que descubrieron nuestro territorio. Y se dice que de acuerdo con el criterio de la mayoría de críticos, el gran auge de literatura salvadoreña se dio a finales del siglo XIX. Entre los escritores fundamentales de ese momento están Francisco Gavidia, Alberto Maferrer y Arturo Ambrogi. Ellos fueron los que originaron la literatura allá de 1900. Luego, vamos a hablar un poquito de Alberto Maferrer. Bueno, aquí lo tienen ustedes escrito, pero lo vamos a discutir siempre en el chat. Se dice que Alberto Maferrer es de origen pipil. Se exilió en Honduras después de la masacre de 1932 durante el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. Como todos pueden recordar, el presidente, ¿verdad?, de don Maximiliano Hernández Martínez, todo lo que surgió, aquellos acontecimientos de guerra de 1932. La guerra de brazos caídos, bueno, y todo lo que usted ha estudiado en la historia. Entonces, don Alberto Maferrer, que era un gran señor, literato, político, periodista y de todo, él estuvo inmerso, ¿verdad? Quiere decir que estuvo metido en todos esos acontecimientos cuando estaba el general Martínez. Y fue así como él escribió sus muchas obras, casi la mayoría de obras de él son ensayos. Entre ellos podemos ver El dinero maldito, que ustedes lo leyeron, me imagino, ya por 8º grado. Es una crítica, ¿verdad? Es una crítica no en sí a la persona por los que leyeron, no es una crítica en sí a las personas que se quedan tiradas en las calles cuando se embriagan, cuando se van a gastar todo el dinero que ganan durante 15 días o durante un mes, se lo van a gastar en un ratito, en un momento, el fin de semana.
Entonces, el dinero maldito es una crítica. Está también el mínimo vital, que es otra de las obras principales de don Alberto Maferrer, como es el mínimo vital, es el mínimo de vida que debe tener una persona. El mínimo de vida que tenía la persona de 1900 es el mínimo de vida que debiésemos tener en la actualidad. Si don Alberto Maferrer existiera todavía, se levantara, ¿verdad? A favor del pueblo. ¿Por qué? Porque siempre han existido las injusticias sociales, y nosotros lo podemos observar en nuestra actualidad. Y existen niñerías, una vida en el cine, y hay otras obras de don Alberto Maferrer. Sabemos que fue una persona muy importante, conocemos las universidades, ¿verdad? Entre ellas está la Universidad Alberto Maferrer en honor a gran personaje. Está también don Arturo Ambrogi. Don Arturo Ambrogi fue el escritor más leído y prestigioso de su época. Buscaba la unión entre lo autóctono y la forma literaria. Así logró conjugar el lenguaje literario y el habla popular. Don Arturo Ambrogi hizo esa mezcla de lenguaje. Por eso podemos observar en algunas obras que utiliza, nosotros podemos decir, un lenguaje que es vulgar. No es porque diga malas palabras, ¿verdad? Palabras soeces, sino que es lo que habla del vulgo. Y luego esa mezcla que él tenía fue lo que le dio realce a sus libros. Entre ellos está el libro del Trópico, que habla mucho del Salvador, el Getón y otros cuentos. Otro de nuestros creadores de la literatura salvadoreña fue don Francisco Gaviria, otro escritor muy importante y conocido por todos. Tanto así, ¿verdad?, que su legado ha llegado hasta nuestros tiempos y hasta la universidad, ¿verdad? Francisco Gaviria, en honor a gran personaje. Se dice que don Francisco Gaviria fue gran amigo de don Rubén Darío. ¿Y quién era don Rubén Darío? Si nosotros nos acordamos del modernismo, don Rubén Darío fue el creador del modernismo. ¿Y qué era el modernismo? Si nos recordamos que el modernismo, las características era buscar lo nuevo, primero, buscar lo nuevo, y el modernismo significaba belleza. Acordémonos que lo azul, todo lo extravagante, era parte del modernismo. Y don Rubén Darío hablaba mucho de eso, del mar, del pavo real, de la sangre azul, de las princesas, de los lugares exóticos. Entonces, esto lo hizo don Rubén Darío, hablar mucho de la belleza. Y fue así como, en compañía, don Francisco Gaviria y Rubén Darío mezclaron sus ideas e hizo don Francisco Gaviria muchas obras bonitas, ¿verdad? Muchas obras bellas. ¿Por qué? Porque tenía un gran amigo que era don Rubén Darío, el creador del modernismo. Cuando eran adolescentes y se interesaron por la poesía de los simbolistas y parcianos franceses, ¿a quienes imitaron? A los de la clase alta, ¿verdad? De Francia, tal vez de Inglaterra. Puede ser. ¿Por qué? Porque son los símbolos bellos, ¿verdad? Los que les acabo de mencionar en el modernismo. Entre ellos está en sus obras El Encomendero, La Torre de Marfil, Júpiter, Cuentos y Narraciones. Entre estas obras, primero Cuentos y Narraciones, habla del origen, de las tradiciones que tenían nuestros antepasados, los náhuatl. Dentro de Cuentos y Narraciones hay muchos cuentos que nos habla de creencias, de esas creencias que tenían nuestros antepasados y que a través del tiempo han venido surgiendo y siempre se ponen en práctica. Tanto así que nuestros antepasados creían mucho en sustos, que pasar por una ermita. Ahí tiene cuentos, ¿verdad? La gente que venía del otro mundo, gente que se iba al infierno y que el infierno era el cerro, los cerros, o el volcán de Izalco, cualquiera de todos esos lugares. Para Francisco Gaviria, en sus cuentos era el infierno. Eso es lo que narró en Cuentos y Narraciones, porque trajo ese legado de nuestros antepasados. Y Júpiter, ¿verdad? Júpiter, una obra muy importante que habla de la independencia, de cómo fue esa independencia, y así fue la evolución de la literatura de Francisco Gaviria.
Ahora veamos la sociedad y la cultura en El Salvador durante la primera mitad del siglo XX, de 1900 a 1950. Bueno, fueron ciclos de evolución histórica de El Salvador. Fueron tres. ¿Cuáles son? Primero, comprende el periodo de independencia. ¿Qué es el periodo de independencia? Ese ciclo es la evolución histórica que comprende el periodo de la independencia, donde las esperanzas de progreso y libertad se vieron truncadas porque sin conocer el medio o despreciándolo se copiaron y se implantaron las más avanzadas constituciones del mundo civilizado. Sabemos que la independencia fue un proceso y todos nuestros antepasados, ellos querían esa independencia. Entonces de eso habla el primer ciclo. El segundo ciclo nos marca las revoluciones. Bueno, esas revoluciones que se dieron desde 1900 a 1950, en cada época surgieron guerras, y la más famosa fue la de 1932, desde antes del 32. Todo lo que surgieron, si hablamos de Latinoamérica, si ustedes recuerdan, toda Latinoamérica fue un conflicto de guerra entre los años de 1900 a 1930, 40, 50. Pero nos ubicamos en El Salvador. El Salvador tiene o marca la historia de guerras. Esas guerras que se han venido dando siempre y que las personas siempre han luchado por un ideal y que no se logra obtener ese ideal. Y así van a seguir surgiendo muchas guerras más. Bueno, el tercer ciclo se abre a principios del siglo XX, sintetizada en la organización social frente a la manera de sentir, pensar y obrar. Cuando hablamos, si hablamos en el segundo de los conflictos armados que se dieron, en el tercero ya habla de una organización, esa organización que las personas llevaron a cabo o realizaron por la necesidad. Ahí surgieron sindicatos y muchas cosas de protesta. Pero, ¿qué tiene que ver? Van a decir esto, eso es una historia. Acordémonos que la historia se lleva a la literatura ya embellecida por las figuras literarias. Ahora veamos. En estas partes de la literatura, vamos a estudiar también la sociedad y la cultura de El Salvador durante la primera mitad del siglo XX. ¿Cómo era esa cultura? ¿Cómo era la sociedad? Si todos nos ubicamos en cuanto a la historia, la literatura de don Salvador Salazar Arrué, esa literatura, ¿cómo es? Si ustedes pueden observar o han leído un cuentecito de cuentos de barro, donde está la petaca, donde está la botija. Bueno, y hay muchos cuentos que hablan de la cultura del Salvador, cómo era ese proceso, quiénes andaban en esos montes, lo narra y en los cuentos, ¿verdad? Y así cada uno de ellos están o prepararon de acuerdo al lugar donde vivían. Si ellos creían, no es que ellos creían, ¿verdad? Sino que le hicieron creer al autor, al lector, todo lo que dice en sus libros. Y de acuerdo a esos acontecimientos también escribieron sus relatos. Por ejemplo, don Salarrué escribió sus cuentos por la campiña, ¿verdad? La campiña que existía en esa época. A eso le agregó las tradiciones que venían desde nuestros antepasados, los indígenas, nuestros precolombinos, y a esa mezcla ya formaron las leyendas. Luego aparecieron también la mezcla de la realidad, de esa realidad, con una pequeña, no fantasía, pero sí se creó la leyenda. Tanto así que muchas personas creían en muchos sustos, en el cadejo, en la carreta chillona, ¿verdad?
Pero debemos saber el origen de todo eso, porque la carreta chillona, no es que en sí la carreta fuera chillona, sino que la carreta, se dice según algunos relatos de historia, que la carreta chillona era que en los años de 1925 y más, 25, 30, 32, cuando estaba el general Martínez de presidente, por las noches iban a los cantones, a los lugares lejos, a traer a las personas, ¿verdad? A las personas que creían que eran los revoltosos y era para asesinarlos. Claro que las personas que venían ahí venían llorando y de allí esa realidad ya fueron formando a través de las conversaciones que tenían las personas, ya se iba aumentando y se iba mezclando. Y así cada uno de ellos. Sabemos también la historia de la ciguanaba, porque la ciguanaba, si según la historia, según las leyendas, decía que la ciguanaba era la mujer más bonita que existía. Y se le calificó en aquella época de estos escritores a la infidelidad, ¿verdad? Signo de infidelidad era la ciguanaba, que era Cihuehuet, una de las princesas más bonitas de las tribus. Pero ya con esa mezcla, acordémonos que no hay unos relatos, no existieron unos relatos escritos, sino que todo esto era oral. Quiere decir que iba de boca en boca, ¿verdad? Contándonos esos cuentos, esas historias. Y es así como hemos llegado a la actualidad con eso mismo, ¿verdad? Y por eso es que ustedes participaron o todavía están a tiempo de que participen en sus relatos, en esa narración con el concurso que tenemos nosotros preparados para ustedes. Así es que podemos todavía participar. Luego dice que escriba el nombre de 5, ya la tarea es que escriba 5 nombres de autores salvadoreños y una obra de cada uno de ellos, porque tenemos muchos autores, entre ellos está Claudia Lars, una persona muy importante, una escritora muy importante. Sabemos que ellos escribían de acuerdo, ¿verdad?, a dónde vivían o cómo era esa campiña. Si tenemos a don Salarre, ya hablamos, ¿verdad? Lo que él escribía, porque había muchos ríos, muchos bosques y todo lo demás. Y don Alberto Masferrer, las injusticias sociales. Por eso decía su mínimo vital, el mínimo de vida que debe tener una persona, y son esos 10 mandamientos que él plasmó ahí en su libro. Primero, derecho a la vida, ¿verdad? Después venía derecho a la salud, a la educación y a todo lo demás que hemos leído en el mínimo vital. Luego dice que lea El dinero maldito de Masferrer, es un librito muy bonito, ¿verdad? Por si no lo ha leído, leámoslo, que está muy bonito, muy interesante y nos narra todo, ¿verdad? Es un ensayo donde nos da a demostrar todo lo que don Alberto Masferrer quería que su pueblo no hiciera, ¿verdad? Tanto así que fue causa de su muerte. Luego todo esto, lea El dinero maldito y en la próxima clase del 9, quiero ver, del 16, vamos a comentar sobre lo que usted ha leído del dinero maldito. Bueno, jóvenes, esta es mi participación y en el chat vamos a discutir sobre otros escritores porque luego viene la generación del 44. ¿Da? Después del general Martínez vienen otros acontecimientos que vamos a estudiar posteriormente. Pasen feliz día, muchas gracias, que el Señor les bendiga, que pasen bien con su familia y sigamos siempre adelante.